Este joven que tenía menos de 30 años cuando sucedió esta circunstancia, donde toda la casa se le prende fuego, donde él no puede salvar a sus hijas, se encontraba reciente al hecho en una circunstancia que no podía digerir. Usted sabe que el final de la historia tiene una ejecución con pena de muerte en uno de los estados de Estados Unidos. ¿Cómo se solucionaba esa historia? Bueno, le dijo el carcelero, el custodio de la cárcel: solamente un milagro te puede salvar. Pensemos juntos. ¿Cuál era la circunstancia que lo rodeaba? Quizá las mejores pericias que uno pueda tener, no para juzgar y condenar, sino para analizar y quizá observar en esta historia si hay algo que nos podamos identificar y, por qué no, si hay algo que podamos corregir en nuestra vida. Este varón lo que pensaba, posterior al hecho, es que su gran error era la calidad equivocada de vida que llevaba. No tenía un oficio muy importante. Solo los amigos estaban con él cuando él tenía dinero. Y cuando eso sucedía, lo gastaba y llegaba muy tarde de noche. Más bien decir que era poco lo que él podía ver a sus hijos en el día despierto. Su esposa tampoco tenía ni un oficio ni una profesión, entonces lo más sencillo es que si él no traía el dinero, y lo más rápido y lo menos pensado es dedicarse a la vida nocturna para poder hacer un dinero para aquellas personas que congeniaran con ella, para poder tener una vida bastante indigna. Lo que sucedía es que ella, saliendo de su casa, muchas de las veces dejando a los niños solos, e ir a los boliches nocturnos, como les sabemos decir, aquí se les llaman confitería, otros bares, pero lo que sucedía allí es que ella mostraba su cuerpo solamente para poder hacer un dinero, y más de una vez intimaba con alguno de los clientes, y podía así hacer un dinero mayor. Fíjese qué tipo de vida hacía esta mujer para poder sustentar a sus hijos. Muchas personas dirían: eso es amor, lo que sea yo lo haría por un hijo. Sabe que a veces hay que analizar qué cosas hace uno por los hijos y por qué no por los nietos. Es bueno que todo aquello que nosotros podamos hacer tenga un canal de dignidad, de disciplina y de orden, de respeto, de honra. Todas esas cosas que tienen que ver con valores y consignas que poco se sabe tener en este tipo de circunstancias. Las personas le echan mano a lo que es. Hoy se le llama malo y se le llama bueno, depende los ojos humanos con que se le miren. Para eso nosotros encontramos en los escritos bíblicos qué puede ser bueno y qué puede ser malo, que se adapta a la conciencia que tenemos dada por Dios. Este varón intentó por todas las vías y por más de un estudio de abogados poder resolver esta situación. Él quería convencerse estaba, pero no podía convencer ni siquiera en la última instancia, no al principio, pero sí en las últimas instancias, no podía convencer ni siquiera a su propia esposa, porque claro, madre de 3 niñas que ya no estaban, habían sido incineradas. Él estaba ahí. Bien podría haber sido al revés. Pero ¿por qué él no estaba en su casa? ¿Por qué no tenía una vida normal? Hay muchas personas, oficiales de policía, personal que atiende una estación de servicio, donde expenden combustible, y otro tipo de negocios que son necesarios, o tipo de actividades que son necesarias que se hagan de noche. Pero en este caso, la actividad nocturna que él hacía no era para ganar su dinero, sino para estar con sus amigos, cuando él tenía dinero, y poder gastarlo en cosas que eran bastante malas: consumir alcohol,
consumir cigarrillo, consumir droga y no estar con su familia. Lo poco que él ganaba lo desperdiciaba lentamente. El estado de conciencia de este muchacho cuando él estaba sobrio, cuando ya llevaba un buen tiempo en la cárcel, unos cuantos meses, él empezó a entender, desintoxicado, que había sido un terrible error. En algún momento se preguntó cómo es posible que yo pude tener 3 hijos en este estado. Es que al principio el matrimonio arrancó relativamente bien, pero lo que sucedió en paso del tiempo es que no congeniaron, es que empezaron a perder el tiempo, ambos, pero en especial él, jefe de hogar, responsable de la casa. Y cuando se empieza a desordenar la vida, las cosas no empiezan a salir bien. Las pasiones desordenadas, el descuido, los vicios, las malas amistades. Él empezó a observar eso. Y si usted observa ese tipo de vida, característico de un joven que le sobra tiempo para vivir, que se creen eternos, que tienen un enorme síntoma de rebeldía contra la vida por motivos pasados, porque los tenía, motivos por sus padres separados, motivos de que al no tener estudios que sus padres podían haber brindado una vida mejor, los padres al separarse, las posibilidades de poder tener una vida más digna, las fue perdiendo en el tiempo. Claro que quien quiere tener una vida digna, aunque le cueste un poco más, aunque los padres en aquella época, donde si usted no tenía un estudio podía tener una profesión, hoy también, pero hoy más que profesión, que son necesarias, por favor, los estudios, abogado, contador, médico y todo aquello que lo ponga usted en una oficina o en un estudio, seguramente le va a dar más renta que si le toca a usted usar sus brazos. Él no tuvo esa posibilidad, ni un buen estudio, ni un buen oficio. Claro, ambas cosas son necesarias. ¿Qué haríamos con personas si no tuvieran estudios? ¿Y qué haríamos con las personas que no tengan oficio? ¿Qué harían de sus vidas? ¿Y la sociedad de qué se serviría? Pero pensemos, el análisis de esto es que su vida estaba mal conducida. No tenía un consejo, como si poco un mal pasado lo presionaba, las angustias de una mala vida. Lo más importante de esto es pensar y cómo podría resolver eso, cómo podría cambiar esa situación. Quizás él no la pudo cambiar. O tal vez en algún momento que tuvo esa oportunidad no la quiso cambiar. Las discusiones con la esposa eran muchas, sobre todo cuando él venía alcoholizado. Nunca, evidentemente, se habían sentado en derredor de la mesa para poder dialogar. No hubo un momento de reacción para poder darse cuenta que ese no era el camino, ni por ellos ni por 3 hijas que habían traído a este mundo. Yo creo que ese era el verdadero problema. ¿Cuántas personas forman un hogar o hemos formado un hogar sin pensar en las consecuencias? Y cuando ya está todo en marcha, cuando se comenzó mal, pero sigue la vida, sigue este proyecto de familia equivocado, vienen niños y son ellos los que cargan con esta situación. Los niños son un regalo de Dios, pero el ser humano, se ve que muchos en este mundo, muchos y muchas, no se dan cuenta de esa bendición. Se encierran en su yo, tienen su perspectiva corta, mediana, o quizás no la tengan, y los niños no pasan a ser un objetivo, a proyectarse para ser felices, organizados, sino justamente todo lo contrario. Los hijos pasan a ser para este tipo de caso y para este tipo de personas, con este tipo de patología conforme a su vida, los hijos pasan a ser un problema.
Nos vemos en el próximo encuentro.